Pareciese como que el miedo y la inseguridad son cosas que definen la calidad de las acciones. El miedo y la inseguridad se apoderan de uno y te frisan, te paralizan. Es algo que no se puede evitar. Es algo que se mueve con nosotros. El miedo limita. Y cuando nos encontramos con esto, siempre tendemos a huir, ¿no? Siempre tendemos a movernos de ese aspecto, a no sentirlo, a sentirnos al lugar donde nos sentimos cómodos, movernos a un punto donde nos sintamos más seguros. No tendemos a enfrentar las cosas. Entonces, pensando en ello, me encontré con una locura, mejor dicho, con un versículo muy lindo dentro de la Biblia, que para mí esta es de las mayores locuras que Dios alguna vez ha hecho. Aquí se saltó la barda y es el nacimiento de Jesús. Y preguntarán por qué. ¿Qué tiene que ver eso con el miedo y la inseguridad? Pues en Mateo 1, del versículo 18 al 20, menciona: así fue como nació Jesús, el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que vivieran juntos, se supo que ella estaba embarazada. José era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios. El hecho que sea bueno no quiere decir que sea obediente a Dios, pero no me voy a meter en eso. Como no quería acusar a María delante de todo el pueblo, decidió romper en secreto el compromiso. Mientras pensaba en todo esto, un ángel de Dios se le apareció en un sueño y le dijo: José, no tengas miedo de casarte con María. Me voy a quedar ahí. Pónganse a pensar en el miedo de José, en la inseguridad de José, a pensar cuando María le comentó que estaba embarazada de un espíritu. Pónganse a pensar eso. José era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios, pero aún así José había quedado trastornado, había quedado anonadado ante el hecho de que María le dijera: estoy embarazada del Espíritu Santo. El tipo, me imagino yo, pensaba que le habían pelado la cara. Ahora en estos tiempos a ti te dicen eso y te pones a reír y te vas, supongo. En esos tiempos, a pesar de la diligencia de José hacia Dios, ustedes se imaginan que María, la mujer con la que estaba comprometido, me voy a meter un poquito al compromiso judío en aquellos tiempos, que era el Kiddushin o Kiddushin y Nisuin. Algo así se pronuncia, no quiero parafrasearlo para que no se malinterprete. El Kiddushin era cuando una pareja, era el noviazgo, era el compromiso, ¿no? Que las dos personas era públicamente dicho: ella está comprometida con José. María estaba comprometida con José. Estaban en el Kiddushin. Se sostenía de que las parejas en ese tiempo, cuando estaban comprometidas, pues estaban viviendo de modo como que fueran un matrimonio, pero no se llegaban los unos a los otros, sino que solo pasaban juntos, compartían cosas que lo que era el matrimonio, pero no hacían nada íntimo, ¿no? Era cariño y afecto público. Era bien complicado. Y el hecho de que era tan complicado y tan grande el compromiso, que José, cuando María le comenta, estando en el Kiddushin, de que está embarazada del Espíritu Santo, tenía que pedirle el divorcio, o sea, que tenía que pedir en público, romper el compromiso y decir el por qué. O sea que María moriría apedreada junto con Jesús en su vientre si él decía que iba a romper el compromiso. Entonces decidió romperlo en secreto. Dice, como no quería acusar a María delante de todo el pueblo, decidió romper en secreto el compromiso. No quería que le hicieran daño a María.
Me imagino la cara de José con miedo, intentando entender qué pasó, inseguro, queriendo huir de algo que Dios había planificado, pero él no entendía. Dice, mientras pensaba en todo esto, él estaba, va, y pensar, inseguro. La mujer que amaba le había dicho que estaba embarazada de algo que no era de él. Es complicado. Es algo a lo que se tuvo que enfrentar. Volviendo con las cuestiones judías, era como una carta de divorcio la que se tenía que dar, que si no me equivoco está en Deuteronomio. Y la ley dictaba que si se rompía el compromiso y se decía que María estaba embarazada, o sea, María, ¿cómo iba a explicar que estaba embarazada del Espíritu Santo? A estas alturas, en el mundo, eso no pasa, eso no ocurre. En aquellos tiempos se creía mucho en Dios, la religión judía era muy diligente, todo era muy cerrado. Ciertos aspectos eran más machistas. Los sumos sacerdotes decidían, ejecutaban mil y un acciones que podía hacer la iglesia y lo que no. Entonces, era complicado poner a María en esa posición. José no sabía qué hacer. José tenía miedo, estaba inseguro. Y el ponerte en ese punto, en esa área, es lo que te hace retroceder. José quería huir. José decidió romper en secreto el compromiso. Porque quería huir. Quería irse, no quería saber. Yo me imagino que José hasta cierto punto estaba enojado con María. Ahora tenía una inseguridad horrible. Tenía muchas cosas en su cabeza. José era un carpintero que se preguntaba, imagino yo, para que lo hayan engañado si fue suficiente. Ya no había confianza en sí mismo porque la mujer que amaba, en su cabeza, le había engañado. Y es por eso que quiere correr a un lugar donde se siente seguro, no ver lo que le podían hacer a María. Ese niño no es mío, ese niño que ahí vea. Y a pesar del propósito de Dios, nos hacemos para atrás. Nos hacemos para atrás siempre. Aún como creyentes tenemos miedo. Yo sufro de muchos miedos. Por ejemplo, cuando iniciamos este proyecto, estos podcasts, todo fue complicado. Yo también siento miedo de que digan algo de mí, yo también siento miedo de que se me juzgue, yo también siento miedo de perder amistades. Son muchas cosas las que pasan por tu cabeza. Cuando emprendes algo, cuando tienes una idea, cuando quieres opinar, cuando quieres decir algo, siempre pasa. El miedo y la inseguridad están ahí, en todo momento. En cualquier etapa de la vida, cuando vas a buscar un empleo, cuando enfrentas a tus padres, cuando enfrentas a alguna pareja, cuando enfrentas un divorcio. Miedo e inseguridad siempre va a haber. El miedo y la inseguridad son aquellos que aparecen cuando nos ponemos a pensar en el futuro y llegan a ti uno a uno. De algo que en realidad no está pasando, de algo que especulas que está ocurriendo en tu mente el 90% de las veces y que especulas que puede pasar. El miedo y la inseguridad son aquellos que te atrapa, que te detiene y que no te deja creer que Dios va a llegar. No te deja creer que Dios está ahí. Medimos la distancia de Dios por la distancia con Dios o la distancia de Dios con respecto a lo que nos sentimos, ¿no? A emociones, con respecto a cómo nos va en la vida, porque en la vida te puede estar yendo muy mal y Dios estar muy cerca y no hablarte. No se puede medir la distancia con Dios en ese aspecto. No podemos vivir con ese miedo de que Dios se va a alejar de nosotros cuando somos creyentes. Este aspecto que narran estos versículos son muy interesantes. Por ejemplo, cuando el ángel se le aparece a José y le dice, no tengas miedo de casarte con María. En este caso era casarse con María para que se vieran como una pareja
y Jesús legalmente frente al pueblo se viera como el hijo de José, cuando en realidad era el hijo de Dios. Pero era para que la ley se cumpliera. ¿Ya? Entonces les dice, el Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada. Se le tuvo que aparecer un ángel porque él iba a salir corriendo, como cualquiera de nosotros hubiera salido. Él iba a salir corriendo. Triste, herido, inseguro, con el miedo de lo que podía pasar, de que le dijeran, mira, María te engañó, o lo que le pudieran hacer a María. Como les menciono, la religión judía en aquellos tiempos, el Kiddushin y el Nisuin, el Kiddushin era el compromiso público frente a la gente, ¿no? Frente a los sumos sacerdotes, frente a todas estas personas que delegaban, esta es una pareja y está comprometida frente a Dios. Por eso cuando se cortaba lo que ahora le llamamos noviazgo, aún así se quedaba en un escrito, se quedaba en público y se quedaba la razón del por qué. Era como un divorcio. Y el Nisuin era cuando se casaban, eran la nupcia. Pero la nupcia no había ocurrido, porque si María hubiera quedado embarazada del Espíritu Santo después del Nisuin, no hubiera habido problema alguno, pero no ocurrió. Ocurrió en el Kiddushin, o el Kiddushin. Entonces, en la religión judía era tan complicado para las mujeres en esa época, que una infidelidad era motivo de muerte. Era tachada como adúltera y era apedreada. Entonces, José estaba siendo atacado por los dos flancos. Estaba siendo atacado por su inseguridad y su miedo, por sentirse engañado. Y estaba siendo atacado también por los sentimientos que tenía hacia María. A mí me encantan estos dramas. Por eso me he enfocado en estos versículos. Me encantan estos dramas. Porque se imaginan el novelón que se hubiera armado si José hubiera dicho que María le había engañado. Seguro, porque el niño que ella tenía en su vientre no era de él. Una cuestión así bien televisa. Impresionante. Por eso se le tuvo que aparecer un ángel que le dijo, José, no tengas miedo de casarte con María. El Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada. Cuando nazca el niño, lo llamarás Jesús. Él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por sus pecados. Y en el 22 al 25 dice, cuando José despertó, porque le habló en un sueño, obedeció al ángel de Dios y se casó con María. Tuvo que sacarse la inseguridad completamente. Tuvo que arrancársela. Tuvo que arrancarse la inseguridad. Tuvo que arrancarse el miedo. Cuando José despertó, obedeció al ángel de Dios y se casó con María. Pero no durmieron juntos como esposos antes de que naciera el niño. Y cuando éste nació, José le puso por nombre Jesús. Esto fue cuando José ya había cumplido. Cuando José tuvo que hacer caso. Yo me imagino que José había oído la voz del ángel que le aseguraba en un sueño, eso es lo más complicado, que le aseguraba que era el Hijo de Dios el que estaba en María. Pero aún así José tenía dudas. Yo me puedo imaginar que aquí no está escrito, pero José era humano, ¿no? Y tenía dudas de cómo se vería frente a la gente. Tenía inseguridades como hombre. O sea, me voy a casar con María. Y la gente no se va a dar cuenta, pero nosotros no vamos a estar juntos hasta que nazca el niño. O sea, el niño tenía que nacer primero. Porque había una profecía del profeta Isaías que decía que una joven virgen quedará embarazada y tendrá un hijo. Y llamarán a ese niño Emmanuel. Eso era que el profeta Isaías había dicho hace mucho tiempo atrás. Y por eso José no podía llegarse a María. Pero ¿se imaginan ustedes un matrimonio no consumado con un niño de por medio? Una locura impresionante. José, a mi parecer, tenía que estar bien loco para hacer estas cosas. De quedarse con María. La historia
La quieren poner muy, muy bíblica, muy real, ¿no? Muy, poco real, perdón. Verla así muy linda, ¿no? Que eran una pareja feliz y que sí, el Espíritu Santo llenó a María y nació Jesús y qué bonito. En realidad no, en realidad fue una tragedia casi. Una tragedia en donde se tomaron decisiones de vida o muerte. Se tomaron decisiones complicadas en el proceso. Porque si José hubiera huido por su miedo y su inseguridad, Jesús no habría nacido. Y si María no hubiera tenido la voluntad de explicarle, porque solo menciona, esta es la traducción al lenguaje actual, Mateo 1, del 18 al 20, dice, se supo que ella estaba embarazada. Y en la Reina Valera 1960 dice, se halló con que ella estaba embarazada. Se halló. O sea, se dieron cuenta. Me imagino que María se lo explicó. María había pasado gran parte de su proceso de embarazo, si no es el 30% del proceso del embarazo, con Isabel. Con ellas dos felices. Casi 3 meses, más o menos. Habían pasado más de 60 días que José no se veía con María. Y María llega donde José y se sabe que ella está embarazada del Espíritu Santo. ¿Se imaginan la cara de José? ¿Qué cara? La cara que hizo. ¿Ah? Así como que... ¿Cómo que estás embarazada? Me imagino que José había pensado que María había estado con otro hombre. Y en su justa razón. Y por eso sentía miedo. Se sentía traicionado. Se sentía inseguro de quedarse con María porque ya no sabía qué esperar. Lo mismo pasa con nosotros, no sabemos qué esperar. A veces afrontamos cosas. Yo tengo un primo que lamentablemente tiene muchos problemas con las drogas. Y yo me acuerdo cuando vivía en la casa con él y mis tíos. No sabías qué esperar de él, porque él nunca estaba en sus 5 sentidos. No sabías qué esperar. Un día el tipo estaba como sope arriba del techo, gritando locuras. Otro día estaba tirándole piedras a algo, otro día estaba dañando a algún animalito, y nosotros teníamos mascotas y lo golpeaba. Y no sabías qué esperar. Una persona tan impredecible, que a veces estaba tranquilo, sentado, riéndose, sin molestar a nadie, y habían días que lanzaba cuchillos a diestra y siniestra. O sea, no sabías nada. No sabías qué esperar. Amanecías y eras como que tengo suerte de no tener un cuchillo en el cuello. Así sucedía. Fueron 3 años más o menos que recuerdo que pasamos así. O 2 años. 2 años y medio. Hasta que nos mudamos. Fue un proceso de vida súper complicado. Donde existía miedo e inseguridad. No nos vamos a poner a pelear con el asunto de que pudieron haberse mudado más rápido, etc. O sea, 1001 cosas. Pero en ese momento, como sucedió, fue complicado que te ataque el miedo y la inseguridad. El miedo siempre limita la calidad de las acciones. Cuando tienes miedo, te contraes. Empiezas a titubear. Empiezas a llenarte de inseguridad y no decir, y no confrontar, y vivir al borde. A mí me pasa mucho eso de vivir al borde. A mí me encanta evitar problemas. Yo paso por la orilla, hay un problema por allá, yo paso por la orilla, yo me hago el desentendido, a mí no me gusta estar peleando con nadie. Y a veces necesitas confrontar, a veces necesitas salir y decir las cosas porque te están hiriendo. Y esas heridas, si te las tragas, generan más inseguridad. Yo molestaba a una amiga hace poco que yo le decía, a mí es bien fácil cambiarme el no a un sí. Porque mi no es como el azúcar en el agua. La tiras al agua, la giras un poquito y se diluye. Porque soy ese tipo de persona. Porque me gusta aceptar a las personas tal y como son. Pero eso no significa que uno sea un experto en tolerar a la gente. Yo siento el miedo y la inseguridad de que a pesar de que yo estoy sembrando tolerancia, a pesar que quiero sembrar respeto, que quiero sembrar paz,
no lo coseche, cosa que no debería de ser, pero la duda cabe. La duda siempre cabe. Y por eso es que titubeamos. En la vida titubeamos tanto, porque se nos ha olvidado que Cristo siempre va a llegar. Yo hace poco oraba, porque estoy pasando por X situación. Y mis oraciones son como que Dios no fuera a llegar. Como que solo ayúdame a pasar y aguantar y aguantar y aguantar. Y a veces no está esperando eso de nosotros, sino que está esperando el hecho de que diga seguro que al final del proceso te va a llegar a reparar. Dios quiere que vivas confiado de que va a llegar. A pesar de lo que te está pasando, Dios va a llegar. Simplemente tienes que pasar el proceso y esperar y obedecer como José lo hizo en este asunto. Porque muchos de nosotros, o el 99% de nosotros, o más, habría salido corriendo. Porque no era lógico. El miedo y la inseguridad son lógicos. Los seres humanos lo sentimos. Se apodera de nosotros. Y nos hace tomar decisiones. Pero si tomamos decisiones respecto al miedo y la inseguridad, sin razonar, lo único que hacemos es que perdemos oportunidades. Y perder oportunidades en la vida ya es lamentable. ¿Por qué es lamentable? Porque las oportunidades a veces en la vida solo se dan una tan sola vez. Por eso me remito al versículo donde dice, cuando José despertó, me imagino yo con miedo e inseguridad, obedeció al ángel de Dios. Le hizo. Ya saben el qué. Le hizo, ya saben el qué. Y se casó con María. Tuvo que obedecer y quedarse y decir, bueno, al final que nos arreglemos. Por eso me enfoqué para hablar del miedo y la inseguridad en estos versículos, porque es la mayor locura que yo he visto. Es una de las obediencias más diligentes que yo he visto, a pesar de todo lo que me imagino José sentía, que la Biblia no lo explica, pero José era humano y era un carpintero, un tipo de trabajo que ha de haber titubeado, con un hombre común y corriente, y de repente voy a ser el padrastro del Hijo de Dios, algo así. Es una historia complicada, que no se asimila directamente. ¿Ustedes se imaginan a José asimilando que iban a ser un niño que no era de él? El miedo que debió de sentir María de decirle a José, mira, estoy embarazada del Espíritu Santo, si me dejas me apedrean. Era un punto oscuro, un punto donde la religión judía no lo permitía, no permitía este tipo de cosas, no se podían entender a ciencia cierta. Era un tema religioso, social, llamémosle. Pero José se quedó. Dios quiere decirte que te quedes. Que simplemente te quedes a esperarlo. Que va a llegar. Que no importa el tiempo que has pasado en el proceso. No importa cuánto has orado por ese hijo. No importa cuánto has orado por esos padres. Que no importa cuán gastado te sientes. Cuán difícil ha sido todo lo que has pasado en la vida, que te cuesta dejar esa droga, que te cuesta dejar el alcohol, que te cuesta dejar la pornografía, que no importa nada de eso, que Dios va a llegar al final, va a llegar a repararte el corazón, que no lo menosprecies, que va a llegar ahí, no importa lo que estés pasando, va a llegar ahí, que tu miedo y tu inseguridad se vayan disipando, que sientas más seguridad, que camines tranquilo. Es feo cuando se tiene el corazón comprometido y no sientes ese feedback, ¿no? En la vida tú sientes que te esfuerzas y no llegas. No sé cuántos años llevas con eso, pero vas a llegar. No sé qué proceso tú puedes estar pasando. Yo estoy pasando el mío, por ejemplo. Pero Dios va a llegar. Lo que ahora quería compartirte es que no lo dudes.
que te quedes. Que estés seguro de que va a llegar, que tus oraciones no se quedan en el techo. Que a pesar de que en la vida, creyente o no, sepas sembrar y no le tengas miedo a lo que vas a cosechar. Porque si has sembrado bien, vas a cosechar bien. Que dejes de titubear. Yo también he titubeado a lo largo de la vida y al final no se puede vivir de lo que hay afuera. Tú tienes que vivir de lo que nace desde dentro, de lo que Dios pone en ti. De eso tienes que vivir. No puedes vivir una vida complaciendo a los demás. Eso es lo que da miedo e inseguridad. No puedes vivir de la atención de otros. No puedes vivir de las aprobaciones. Tienes que vivir de lo que Dios pone en ti. Tienes que aceptar el proceso. Tienes que tener claro que Dios va a llegar un día. Y todo aquello que te han arrebatado, te lo va a devolver.